el mostrador de la cafetería, a mitad de un turno doble, cuando vibró mi teléfono. El mensaje me dejó las manos congeladas. Vendimos tu coche. La familia es lo primero. Agradece que te hayamos dejado vivir aquí. Sin feliz cumpleaños. Sin emojis. Solo mi independencia perdida en un solo mensaje. Soy Ava. Tengo 22 años. Y ese coche era lo único por lo que había trabajado 2 años de madrugadas y noches largas para comprar. Tenía las manos aún pegajosas por el jarabe derramado cuando llegó el siguiente mensaje. Tu hermano empieza la universidad. Tú cubrirás su primer semestre. $6,000. Es para esta semana. Como si fuera un cajero automático con pulso. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho ardiendo. Entonces escribí una palabra, no. Un segundo después, mi teléfono se iluminó con una llamada. Contesté y solo oí gritos. Recoge tus cosas. Estás muerta para nosotros. No puedes decir que no después de todo lo que hemos hecho por ti. La línea se cortó. Y por un segundo, el ruido del café a mi alrededor se apagó. El día de mi cumpleaños, mi coche había desaparecido. Ya se habían gastado mi dinero en la cabeza. Y, al parecer, estaba muerta por atreverme a contraatacar. Al terminar mi turno, no había ningún coche esperándome en el aparcamiento, solo asfalto vacío y la certeza de que sí lo habían hecho. Caminé a casa recordando cada vez que había arreglado el wifi, configurado su banca en línea, pagado una factura, solo por esta vez. Si yo era tan desechable, tan fácil de cortar, también lo eran todas las pequeñas cosas que había estado haciendo funcionar sus vidas. Entré en esa casa por lo que ya sabía que sería la última vez, como su soporte técnico y financiero integrado. Salí con 2 maletas y una decisión. Iba a dejar atrás algo más que mi dormitorio. Dejé algo funcionando en esa casa que no notaron esa noche. Y lo que encontraron al despertar a la mañana siguiente, cuando mi madre lloraba, mi hermano gritaba y mi padre se quedó repentinamente callado, es donde comienza la verdadera historia. Cuando entré por la puerta esa noche, ya sabía la respuesta, pero pregunté de todos modos. ¿De verdad vendiste mi coche? Mi madre estaba en la encimera de la cocina, revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando dijo, hicimos lo que teníamos que hacer. La familia es lo primero. El futuro de tu hermano está por encima de tu pequeña comodidad. Mi pequeña comodidad. 2 años de doble turno en un café pegajoso y ruidoso en nuestro pequeño pueblo de Clearwater Bay, Florida, reducidos a comodidad porque no encajaba con su idea de sacrificio. No lo pagaste, dije con la voz temblorosa. Yo sí. $1. Mi padre apareció por la esquina desde la sala, con la televisión todavía a todo volumen, un videojuego detrás de él. Vives bajo nuestro techo, espetó. Comes nuestra comida. No puedes hacer un berrinche porque tomamos una decisión por el bien de esta familia. Me reí, pero me salió una carcajada. Decidiste por tu favorito. No vendiste su equipo de juegos. No vendiste nada de lo que pagaste. Vendiste lo único que era mío. Mi madre, Linda, finalmente me miró con ojos fríos y cansados. Eres la mayor, Ava. Eso es ser la mayor. Devuelves algo a la sociedad. Mason tiene la oportunidad de hacer algo mejor. Puedes tomar el autobús o caminar. La gente sobrevive sin coche. Lo dijo como si no hubiera estado presumiendo durante meses con sus amigas sobre lo responsable que era yo, como les gestionaba todo online. Podrías haberme preguntado, dije. No tenías que decidir que mi dinero y mi coche eran suyos. Mi padre, Gary, se acercó, con la vena del cuello palpitante. No tenemos que pedirle permiso a un niño. Te mantuvimos a flote durante 22 años. $6,000 en un coche usado no son nada comparado con lo que te invertimos. Le debes una deuda a esta familia. Ahí estaba. Ni amor, ni gratitud. Un libro de cuentas. Miré al hombre que le había gritado por teléfono que estaba muerta y me di cuenta de que lo decía en serio. Para él, solo era una cuenta que cobrar. Si estoy muerta para ti, dije en voz baja, entonces deja de malgastar mi vida. Me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia mi habitación. Su mano me rozó el hombro con demasiada fuerza al intentar bloquearme. No fue suficiente para derribarme, pero sí para enfadarme en lugar de asustarme. Ese fue su error. La ira me lo dejó claro. Cerré la puerta y empecé a sacar mi vida de los estantes y cajones. La ropa en una bolsa de lona, el portátil, el disco duro externo, el pequeño joyero que me regaló mi abuela Evelyn antes de mudarse a la ciudad, el sobre con mi último recibo de sueldo y la impresión de cuánto había dado de entrada para ese estúpido coche. Agarré los cargadores, mi pasaporte, mi tarjeta de la seguridad social, todo lo que indicara que existía fuera de esta casa. Mi teléfono vibró en mi mano mientras trabajaba. Era Jenny, mi mejor amiga,
respondiendo a un mensaje que le había enviado entre clientes en la cafetería. Ava, si me voy esta noche, ¿puedo quedarme un rato contigo? Su respuesta apareció de repente. Sí, sin preguntas. Solo Van. Observé mi habitación, el caos familiar de una vida por la que me habían dicho que debería estar agradecida. La cuestión es que yo no era solo el sueldo extra en esta casa. Yo era la que guardaba las contraseñas, la que pagaba las facturas, la que configuró la banca en línea porque mis padres no confiaban en las computadoras. La que arreglaba el wifi cada vez que mi padre maldecía al router. La que contrató el pago automático para que no se cortara la luz durante la temporada de tormentas. No dejaban de decir que les debía, pero en silencio les había estado pagando durante años con mi tiempo, mi trabajo y mi cuenta. Si era tan desagradecida, tan egoísta, tan muerta para ellos, entonces no podían seguir usándome. Cerré la cremallera de la segunda bolsa y abrí la puerta. Mi madre me esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados. En realidad no te vas. Estás siendo dramática. Ya te calmarás y te disculparás. Mi padre estaba detrás de ella, bloqueando el paso como un portero. Devuelve las maletas. No sales a castigarnos porque hicimos lo que hacen los padres. Los miré a ambos, memorizando cómo me miraban como si yo fuera el problema que tenían que resolver. No te estoy castigando, dije. Solo por fin te creo. Me subí la correa del hombro y pasé junto a mi padre. Extendió la mano como si fuera a empujarme de nuevo, pero esta vez se quedó paralizado como si se diera cuenta de que me iba. Salí al aire húmedo de la noche de Clearwater Bay y le escribí a Jenny, voy para allá. Mientras esperaba su coche al final de nuestra calle, abrí en mi teléfono la lista de todas las cuentas, todas las facturas, todos los datos de acceso que controlaba en esta casa. Luz, agua, internet, servicios de streaming, portales bancarios, hojas de cálculo de presupuestos. Me desplacé lentamente, sintiendo algo agudo y tranquilo instalarse dentro de mí. Pensaron que lo único que habían perdido esta noche era una hija y un auto. No tenían idea de cuánto de sus vidas dependía realmente de mí, y estaba harta de regalarlo. El apartamento de Jenny olía a comida para llevar recalentada y velas de vainilla baratas. Y por primera vez en todo el día, ese olor se sentía mucho más a casa que el lugar que acababa de dejar. Dejé mis maletas junto a su sofá y me hundí en los cojines como si mis huesos finalmente hubieran recordado la gravedad. Jenny me lanzó una botella de agua y no empujó. Simplemente se sentó en el sillón frente a mí con su uniforme médico, esperando. Se lo conté todo de una vez. Desde el turno de cumpleaños hasta el mensaje sobre mi auto y los 6,000 pesos que decidieron que debía por un título que ni siquiera era yo quien ganaba. Escuchó, maldijo en voz baja en todos los momentos adecuados, y luego dijo lo único que nadie en mi familia se había molestado en decir. Eso es un desastre, Ava. Sabes que no es normal, ¿verdad? Sí lo sabía. Creo que siempre lo supe. Simplemente no había tenido pruebas de que me cobrarían la vida de esa manera hasta hoy. Después de que se me pasó la adrenalina, lo que me quedó no fue solo dolor. Fue esta ira fría y organizada la que me hizo querer ponerme a ordenar las cosas en lugar de gritar. Saqué mi portátil del bolso, lo abrí y me quedé mirando los iconos familiares que iluminaban la pantalla. Durante años, mis padres se encogieron de hombros y me entregaron cada correo y cada contraseña, diciéndome cosas como, eres bueno con las computadoras. Ocúpate tú. Y, no nos gusta publicar nuestra información en línea, pero si lo haces tú, no pasa nada. Odiaban la tecnología hasta que les facilitó la vida. Conecté sus servicios públicos, su banco, sus extractos de tarjeta, sus nóminas, todo a paneles y aplicaciones que me avisaban cuando vencía algo. Lo había construido poco a poco, no porque me encantara el trabajo, sino porque odiaba la sensación de pánico al llegar a casa y encontrar un aviso de corte de suministro pegado en la puerta. ¿Qué haces?, preguntó Jenny, mirando la pantalla. Deshacer, respondí. Primero, entré en mi cuenta del banco y trasladé cada centavo a mi nombre a una cuenta aparte que había abierto meses atrás, por si acaso. Mis propinas, mi sueldo, el dinero que había ahorrado para ese coche descapotable, todo se había canalizado a una cuenta conjunta que ingenuamente acepté porque mi madre insistía en que era más fácil para las facturas. ¿Más fácil para ella? Claro. Ya no. Dejé sus depósitos directos, su dinero intacto. No me interesaba robar. Solo quería tener mi propio trabajo de vuelta en mis manos. Luego abrí los portales de servicios públicos. Luz, agua, internet. Yo era el correo electrónico principal en todos ellos. Borré la información de mi tarjeta, desactivé el pago automático y actualicé el correo electrónico de contacto a la única dirección que nunca revisaban y de la que siempre ignoraban las notificaciones. Seguirían recibiendo correo físico. Podrían iniciar sesión si se molestaban en restablecer sus contraseñas.
Pero ya no iba a ser yo quien se encargara de cada aviso de retraso. Parecía menos un sabotaje y más como si por fin hubiera dejado caer una caja que me habían obligado a cargar sola. Jenny lo observaba todo con las cejas levantadas. ¿Estás segura de que esto no te va a costar la vida? No voy a tocar nada suyo, dije. Solo me estoy quitando de encima. Si estoy muerta para ellos, no podrán seguir usando mi columna vertebral. Dudé un segundo y luego abrí una carpeta enterrada en mis archivos. La que tenía el nombre aburrido e inofensivo que le había puesto meses atrás, HomeFlow. Empezó como un proyecto de clase de un curso de programación online. Algo que registraba los gastos por categoría y arrojaba gráficas muy pulcras sobre dónde se iba el dinero cada mes. Comida, gasolina, facturas médicas, cosas que no necesitas, que era el nombre porque me hacía reír. Cuando mis padres se dieron cuenta de que podía tenerlo todo en un solo lugar, se emocionaron. A mi madre le encantaba señalar los gráficos circulares y decir, ¿ves? Somos responsables. Estamos haciendo sacrificios. No le importó que registrara sus números, siempre y cuando la historia que contaba la hiciera quedar bien. La cuestión es que a los números no les importan las historias. Simplemente se acumulan y esperan a que alguien los revise con honestidad. Había conectado sus tarjetas de crédito, sus extractos bancarios, incluso el historial de transacciones de la tarjeta que usaron para la matrícula de mi hermano. Todo se había ido incorporando discretamente a HomeFlow. Antes de salir de casa, no había tocado su ordenador ni una sola vez. No tenía que hacerlo. Meses atrás, cuando configuré todo, activé una función de sincronización que mantenía mi portátil y el ordenador familiar duplicados porque facilitaba la resolución de problemas cuando me llamaban en pánico. Lo que tenían en la sala era una copia un poco más antigua de lo que yo tenía aquí mismo, en mi regazo. Entré en la configuración y pasé de largo los gráficos coloridos hasta la parte que casi nadie revisa. Informes y notificaciones. Hasta ahora, había mantenido los informes privados, solo para mí, para poder ver dónde se estaba desperdiciando el dinero y sugerir amablemente que recortáramos los servicios de streaming o la comida para llevar. Esas conversaciones nunca salían bien. Solían terminar con «trabajamos duro, nos merecemos algo», lo que siempre significaba mágicamente que ellos merecían más y yo menos. Ahora cambié las reglas. Configuré HomeFlow para que generara un desglose completo de 30 días a primera hora de la mañana. Cada factura que había pagado, cada dólar que había aportado, cada gasto en la tienda de artículos deportivos por el equipo de pesca de mi padre, cada compra de ropa en línea que mi madre había hecho clic en hacer pedido, mientras me decía que este mes íbamos justos. En la sección de destinatarios, agregué direcciones de correo electrónico que no tenían nada que ver con los servicios públicos. De mi mamá, de mi papá, de mi tía Brenda, de mi abuela Evelyn, de un par de parientes que siempre daban me gusta y compartían las publicaciones de mi mamá sobre la familia primero, la gente cuyas opiniones le importaban más que las mías. No estaba añadiendo mentiras. No estaba inventando una historia. Simplemente apuntaba la aplicación al público para el que había estado actuando y dejaba que los números hablaran sin su guión. Jenna exhaló lentamente. Es brutal. Es la verdad, dije. Ellos son los que se aseguraron de que la verdad quedara mal. Le di a guardar y me recosté, sintiendo que la tensión en mis hombros se transformaba en algo casi de alivio. Cerré la laptop y miré al techo. Mañana por la mañana, mientras estaría sirviendo café a turistas y lugareños, la casa donde crecí se despertaría con una sorpresa de cumpleaños muy diferente. Vendieron mi auto y lo llamaron un sacrificio. En unas horas, por fin verían lo que realmente habían estado sacrificando todo este tiempo. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar antes de que saliera el sol. Vibró tan fuerte en la mesa de centro del salón de Jenny que se deslizó, golpeó mi botella de agua vacía y me despertó. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Entonces vi el horrible techo beige de Jenny en lugar de mi antigua habitación, y todo volvió a la realidad de golpe. Cogí el teléfono. Llamadas perdidas de mamá, llamadas perdidas de papá, un montón de mensajes de mi hermano pequeño Mason, algunos de mi tía Brenda, incluso uno de mi abuela Evelyn, que normalmente solo me enviaba «Felices Pascuas» y «Te quiero, cariño» 2 veces al año. La barra de notificaciones era un muro rojo. Abrí primero el chat del grupo familiar, el que mi mamá usaba como su canal personal de relaciones públicas. El último mensaje antes de anoche había sido una foto de la carta de aceptación de la Universidad de Mason con un mensaje sobre lo orgullosa que estaba y algo así como, «Nuestros sacrificios valen la pena». Los nuevos mensajes no se parecían en nada a eso. «¿Qué es esto, Linda?», de mi tía. «¿Por qué dice que Ava pagó la mitad de tu hipoteca durante 3 meses?», preguntaba otro familiar. «¿Son reales estas cifras?», preguntaba mi abuela. Encima de todo eso,
había un correo electrónico reenviado que reconocí al instante. Fondo blanco impecable, encabezado azul, el logo que había improvisado para mi pequeño proyecto. The bio, I'll disclose mensual the home flow. Líneas, gráficos y porcentajes. Bajo el nombre del usuario Collins, mi aplicación lo había organizado todo en filas brutalmente simples. Mis contribuciones en una columna, mis padres en otra. Lo que iba a facturas reales en verde, lo que iba a gastos discrecionales en rojo. Fechas, cantidades, categorías como servicios públicos, comida, matrícula y mi favorita, ocio no esencial, donde se guardaban los artículos de pesca de mi padre y las compras online de mi madre. Alguien había pulsado responder a todos. Esa persona era Brenda. Pensé que Ava apenas ayudaba, Linda, había escrito, porque parece que los ha estado manteniendo a flote. Casi podía oír su voz a través del mensaje, tensa y dolida. Pasé a los mensajes de Mason. El más reciente estaba en mayúsculas. ¿Qué hiciste? Y otro justo después, mamá está llorando a mares. Y luego, papá está afuera gritándole al vecino por una computadora tonta y números falsos. Me froté la cara y respondí, no falsifiqué nada. Son literalmente tus extractos bancarios y de tarjeta. Esos números son suyos. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, y volvieron a aparecer mientras él intentaba pensar qué decir. Mientras esperaba, contesté una llamada al azar. Era la tía Brenda. No se molestó en saludar. Ava, cariño, ¿estás bien?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, dije. Estoy con Jenny. Bien, dijo, y la oí exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la mañana. Entonces su tono cambió, más brusco. Ahora dime, ¿de verdad tus padres vendieron tu coche para pagar la matrícula de Mason después de que tú mismo pagaste la mayor parte? Esa palabra, la mayor parte, me dolió. Todo, dije. Lo paid to do. Lo registraron a nombre de mamá para ahorrar en el seguro y luego lo vendieron sin preguntarme. La aplicación solo muestra la frecuencia con la que ha pasado algo así. Brenda se quedó callada un instante. De fondo, oí el tintineo de los platos y el zumbido de su panadería. Tu madre nos dijo que te fuiste hecha una furia porque no querías ayudar a tu hermano, dijo finalmente. Dijo que te negaste a contribuir y que estaba harta de tu actitud. Me reí, y no tenía gracia. Se sabe las contraseñas de esa aplicación desde hace meses. Ha visto las gráficas cada vez que he intentado hablar de recortar gastos. Le gustaba ver las partes que la hacían sentir noble. Simplemente no esperaba que nadie más viera el resto. Brenda maldijo en voz baja. Tu abuela recibió ese correo. Doug también. Y la mitad de la gente con la que tu madre presume. Tu padre está ahora mismo en el jardín gritando que un hacker ha pirateado sus finanzas. Me imaginé a mi padre de pie en el césped irregular de nuestro jardín delantero, con la cara roja, saludando con los brazos al pobre señor Lawson, de al lado, insistiendo en que un simple informe de gastos era algún tipo de ciberataque. Mientras tanto, mi madre estaría en la cocina, con el teléfono en la mano, intentando borrar correos electrónicos que ya habían sido abiertos, capturados y compartidos. Yo no pirateé nada, dije. Me pidieron que configurara todo eso. Simplemente dejé de esconder los recibos. Después de colgar, Jenny salió de su habitación, con el pelo revuelto, sosteniendo 2 tazas de café. A juzgar por tu cara, va exactamente como pensé, dijo, dándome una. Levanté mi teléfono como prueba. La aplicación envió el informe. Mi madre está llorando. Mi padre culpa a los hackers. Mi tía parece que alguien le quitó la venda de los ojos con una palanca. Jenny tomó un sorbo. ¿Y Mason? Justo a tiempo, llegó otro mensaje. Papá acaba de intentar arrancar el cable del ordenador de la pared, escribió Mason, pero la abuela ya lo llamó. Me preguntó por qué has estado pagando tanto. Estoy furiosa. Siguió un segundo mensaje. No tenía ni idea de que fuera tan grave, Ava. Pensaba que a veces solo tapabas el wifi. Dice que lo hiciste para avergonzarlo. Le respondí. Lo hice para que todos dejaran de creer su versión. No le pido a nadie que se ponga de parte de nadie. Simplemente ya no asumo la culpa yo solo. Aparecieron 3 puntos de nuevo. Esta vez la respuesta era más pequeña. Sigue preguntándome si lo sabía, envió Mason. No lo sabía. Te lo juro. Le creí. Había sido el niño mimado, sí, pero también el más protegido. Cuando estás ocupado siendo el futuro de la familia, nadie te pasa las facturas. Lo sé, escribí. Pero ahora lo sabes. Colgué el teléfono y miré a Jenny. Afuera, la bahía de Clearwater apenas despertaba. El cielo se tiñe de rosa sobre el agua. Los turistas ya se dirigían a la playa. En algún lugar del pueblo, en una casa de la que había salido hacía menos de 12 horas, mis padres se afanaban, daban vueltas,
intentando descifrar una verdad que llevaban años ocultando con las palabras: la familia es lo primero. Resultó que cuando sacas a la persona que lo mantiene todo unido, la sacas de la casa y enciendes la luz, las grietas no solo se ven, sino que resuenan. Y esto era solo la primera mañana. Para cuando terminé mi turno esa tarde, mi teléfono parecía haber pasado por una guerra. La charla familiar ya no eran solo preguntas confusas. Era un control de daños total. Mi madre no paraba de enviar mensajes sobre datos engañosos, y estaba tergiversando las cosas, intentando volver a meter las cifras en una historia que la convertía de nuevo en mártir. Pero ahora había capturas de pantalla en la mezcla. Totales rodeados, líneas resaltadas donde aparecían mi nombre y mi tarjeta junto a los pagos de la hipoteca, las facturas de servicios públicos y la matrícula de Mason. Mi tía Brenda había dejado de ser cortés. Linda, literalmente muestra el número de tarjeta de Ava. Eso no ayuda nada con el wifi. Eso es pagar la luz. Una de mis primas, que nunca decía nada en el chat, finalmente intervino y dijo: espera, nos dijeron que lo estaban cubriendo todo por su cuenta. Les ofrecimos ayuda y se negaron. Mi madre soltó algo sobre el orgullo y no querer ser una carga para nadie. Mi padre, por supuesto, envió un mensaje de voz en lugar de escribir, con la voz enfadada y furiosa, insistiendo en que la aplicación no lo registra todo, y que Ava está omitiendo el apoyo que le dimos. No me molesté en escucharlo 2 veces. La historia era la misma de siempre. Te alimentamos. Te vestimos. Te dimos techo. Por lo tanto, cada sacrificio que haces nos lo paga con intereses. Estaba en la pequeña sala de descanso de empleados de la cafetería, mirando el aluvión de mensajes cuando entró Mason. Por un segundo, mi mente se quedó en blanco. Verlo allí con su sudadera descolorida y su gorra hacia atrás, con aspecto más bajo de lo que recordaba, aunque técnicamente ahora era más alto que yo, me hacía sentir mal en este espacio que siempre había sido mío. Oye, dijo, merodeando por la puerta como si no estuviera seguro de si podía entrar. Jenny me dijo en qué turno estabas. Fui en bici. Miré el reloj. ¿Viniste en bici desde casa? Se encogió de hombros. Papá se llevó la camioneta. El coche de mamá está bloqueado porque Doug aparcó detrás de nosotros cuando vino a gritar. Intentó bromear, pero tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando o gritando, o ambas cosas. Le hice un gesto para que se sentara. Entonces, dije, ¿viste el correo? Soltó una risita, una exhalación brusca. ¿Lo ves? La abuela lo imprimió. Se lo enseñó a papá por FaceTime y le preguntó por qué su hija pagaba la hipoteca mientras él les decía a todos que era egoísta. Parpadeé. La imagen mental de mi pequeña abuela sosteniendo un fajo de papeles frente a la pantalla como si fuera una prueba en un juicio casi me hizo sonreír. ¿Cómo se lo tomó? Mal, dijo Mason. Rompió su taza de café en el fregadero. Luego le dijo a la abuela que estabas manipulando los números. Ella le dijo que los números no se pueden manipular si vienen directamente de su banco y que dejara de insultar su inteligencia. Por primera vez, sentí un atisbo de reivindicación que no tenía nada que ver con la venganza, sino con no sentirme loco. ¿Y mamá? Bajó la vista hacia sus manos. Lleva llorando todo el día. Llamando a todos, intentando explicarse, pero nadie se lo cree. La tía Brenda se acercó y le preguntó a la cara por qué nunca mencionó que pagabas tanto, por qué les dijo a todos que solo te estabas aprovechando. Traigo saliva. Mamá dijo que insististe en pagar más, que no aceptarías un no por respuesta. Casi me atraganté. Sí, porque no quería que me cortaran la luz. No quería que despertaras en una casa sin aire acondicionado en agosto porque olvidaron enviar un cheque. Lo sé, dijo Mason rápidamente. Ahora lo sé. Se arrancó un hilo suelto de la manga. No paran de preguntarme si lo sabía. La abuela me preguntó si te vi pagando por internet. No supe qué decir. No estoy ciego, Ava. Pero nunca me dijeron nada. Solo dijeron que todos estábamos pasando apuros y que no entendías realmente cuánto costaban las cosas. La ironía de que me pintaran como la que no entendía de dinero cuando era yo la que veía cada dólar pasar por sus cuentas me golpeó fuerte. ¿Quieres saber la parte que realmente enfureció a la abuela?, preguntó Mason. Sacó su teléfono, se desplazó y me lo tendió. Era una captura de pantalla de una sola línea resaltada en amarillo. No era la hipoteca en la factura de la luz. Fue una serie de compras en una tienda de artículos deportivos y una tienda de ropa online, apiladas una tras otra, unos días después de haber cubierto el aviso de vencimiento de la factura de la luz. Además, en las notas del informe, Homeflow había señalado que el gasto discrecional aumentó un 40% esta semana tras el pago de facturas esenciales por parte de un usuario secundario. Mi aplicación no juzgaba. Simplemente informaba del comportamiento. Pero para alguien como la abuela, ver
tras el pago de facturas esenciales por parte de un usuario secundario, junto a un montón de dulces claramente había tocado la fibra sensible. Le preguntó a papá, entonces, ¿tenías dinero para cañas de pescar y bolsos nuevos, pero no para tu propia factura de la luz?, dijo Mason en voz baja. No tenía respuesta. Me quedé quieta, asimilando la idea. Durante años, me habían engañado para que pensara que estaba exagerando, que tal vez estaba siendo dramática por sentirme utilizada. Verlo explicado con claridad para las personas a las que respetaban me hizo sentir, por una vez, que no estaba sola en una casa de la risa llena de espejos deformados. ¿Qué quieres, Mason?, pregunté finalmente. Lo que de verdad quieres, no lo que quieren que digas. Se removió, y luego soltó, no quiero ir a la Universidad Estatal Costera por negocios. Evitó mi mirada. Se lo dije una vez en el coche. Papá subió el volumen de la radio y dijo, me lo agradecerás después. Mamá lloró y dijo, todos nos sacrificamos para que yo tenga una oportunidad real. Finalmente levantó la vista y parecía cansado. Me gusta dibujar. Me gusta diseñar cosas. Quería ir a la Universidad Comunitaria del Centro, tomar clases de arte y diseño, tal vez aprender desarrollo de videojuegos. Pero cada vez que lo mencionaba, decían, no estamos malgastando el dinero en una afición. El negocio está estable. Lo dejé ahí, el mismo nosotros, que había vendido mi coche por su futuro mientras se compraban juguetes y lo llamaban alivio del estrés. Así que, ahora mismo, dije despacio, están intentando hacerme sentir culpable por $6,000 por un título que ni siquiera está segura de querer, con el dinero que ya les di para el alquiler y las facturas. Mason hizo una mueca. Sí. Cuando lo dices así, suena muy sincero. Le ofrecí una pequeña sonrisa. Soltó una carcajada. Mira, no van a pedir que lo arregles. Lo juro. Solo quería que supieras que no estoy de acuerdo con lo que hicieron. And I contigo and I conmigo. Papá me dijo esta mañana que si no lo apoyo cuando hable con la abuela, también me cortará el paso. Creo que esperaba que eso me asustara y me obligara a obedecer. ¿De verdad?, pregunté. Negó con la cabeza. Sinceramente, prefiero resolverlo por mi cuenta que seguir siendo la razón por la que te pisotean. Si voy a la universidad, quiero que sea porque yo la elegí. Si no, pues no. Pero ya no quiero ser el escudo tras el que se esconden mientras te hacen daño. Algo en mi pecho se aflojó al oír eso. No me había dado cuenta de cuánta ira estaba entrelazada con la culpa por resentirle por beneficios que ni siquiera pidió. No quiero que sientas que tienes que elegirme a mí o a ellos, dije. Solo necesitaba que alguien más lo viera como es. Demasiado tarde, dijo Mason. La abuela lo ve. La tía Brenda lo ve. Media familia lo ve ahora. Mamá no para de decir que nos traicionaste, pero parece más bien que simplemente dejaste de encubrirlos. Se levantó y guardó el teléfono en el bolsillo. Voy a quedarme en casa de un amigo unos días. Les dije que si papá pregunta dónde estoy, puede consultar el informe y ver qué tarjeta usé para la gasolina. Ya sabes, como ahora le encantan los números. Una comisura de su boca se curvó. Por primera vez desde que empezó todo este lío, me reí de verdad. Fue una carcajada corta y un poco amarga, pero real. Al salir del café, lo vi desbloquear la bici y alejarse pedaleando en dirección a la casa de nuestros padres. No miró atrás. Yo tampoco. Lo que pasa con quitarse una máscara es que no puedes volver a ponértela y esperar que todos finjan que no vieron la cara que hay debajo. Mis padres podrían llamarlo traición. Podrían gritar sobre hackers y contar su versión hasta quedarse roncos. Pero los números no iban a desaparecer. Y ahora que por fin los veían otros, no era la única que tenía que decidir qué hacer con esa verdad. 2 días después, todo el pueblo de Clearwater Bay parecía saber que algo andaba mal en casa de los Collins, y yo no había pisado esa calle. No hacía falta. Mi teléfono me daba acceso a primera fila. Todo empezó con una publicación de mi padre en Facebook que Jenny me enseñó durante su hora de almuerzo. Había escrito uno de esos párrafos largos y despotricados que la gente mayor cree que cuenta como una conversación privada, solo que él lo había hecho público. Los jóvenes de hoy en día no entienden el sacrificio, empezaba. Le dimos techo a nuestra hija durante 22 años y en cuanto le pedimos que ayudara a su hermano, se nos vuelve en contra e intenta hacernos quedar como monstruos. Había grandes éxitos sobre el respeto, la lealtad y, por supuesto, la familia es lo primero. Debajo, algunos de sus compañeros de pesca dejaron los típicos comentarios de ánimo, hombre, pero entre ellos había otros. No está bien venderle el coche si ella lo pagó, Gary, escribió un vecino. Si las cifras del correo son ciertas, parece que ha estado ayudando mucho, dijo otro. Alguien más simplemente comentó con una captura de pantalla del logo de HomeFlow y el asunto del informe. Sin palabras,
como si ya no tuvieran que decir la parte silenciosa en voz alta. Estaba limpiando una mesa cuando el nombre de Mason volvió a aparecer en mi pantalla. Esta vez era un video. Sin contexto, solo un clip tembloroso que empezó en medio de una discusión. La voz de mi padre resonó por los diminutos altavoces. Vas a ir a casa de tu abuela y decirle que ese correo era exagerado. Vas a decirle que tu hermana tergiversó las cosas. La cámara se inclinó y vislumbré la sala, las cortinas medio cerradas, la mesa de centro llena de páginas impresas y tazas vacías. Mi madre estaba en el sofá agarrando su teléfono y un pañuelo, con los ojos rojos y el rímel corrido. Gary, dijo con la voz entrecortada. Esto no ayuda. Estoy defendiendo a mi familia, espetó. No voy a dejar que un niño desagradecido arruine mi reputación por un montón de gráficos en línea. Mason debió de olvidar que estaba grabando porque la vista se movió bruscamente al levantarse. No son solo gráficos. Son tus gastos reales, tu cuenta, tu nombre. ¿Cómo es que te enojas con ella por dejar que la gente vea la verdad? Mi padre se movió rápido para ser un hombre que siempre se quejaba de su espalda. Se puso frente a Mason, tan cerca que incluso a través del video granulado, pude ver el rubor en su cuello. Cuídate. ¿Te crees un hombre ahora? ¿Crees que puedes hablarme así porque tu hermana se escapó y armó un lío? Mason dijo algo que no pude oír bien, pero capté la palabra, coche, y la frase, no era tuyo para vender. Fue entonces cuando mi padre lo empujó. No fue un golpe fuerte, pero fue un empujón fuerte y directo en el pecho, suficiente para tirar a Mason contra el borde de la mesa de centro. El teléfono dio una sacudida. La imagen se desvió y oí a mi madre gritar, Gary, seguido del roce de muebles contra la madera. Entonces, otra voz se interpuso, una que me erizó los pelos de los brazos. ¿Qué te pasa?, gritó la tía Brenda. La imagen finalmente se ajustó lo suficiente como para mostrarla de pie en la puerta, con la camisa aún cubierta de harina, como si acabara de salir de la panadería. Detrás de ella, la corpulenta figura del tío Doug llenaba el pasillo. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo que allí mismo, pero no se movió. Me ha insultado, ladró mi padre. Su hermana lo ha envenenado. Los dos lo han hecho. Ha puesto a todos en nuestra contra. Brenda se interpuso entre él y Mason, que se frotaba el hombro, intentando fingir que el empujón no lo había alterado. No, dijo, con una firmeza que nunca antes había oído. Ava no puso a nadie en tu contra. Lo hiciste cuando le robaste su dinero, vendiste su coche, mentiste al respecto y luego le gritaste por no querer financiar un plan de estudios que le impusiste a su hermano. Estos informes no te atacaron. Simplemente dejaron de ocultar lo que ya estabas haciendo. Mi madre sollozó con más fuerza. Brenda, por favor. Sabes lo mucho que hemos trabajado. Sabes que hemos luchado. No entiendes la presión que tenemos. Brenda se la quitó de encima. Lo entiendo perfectamente. También entiendo que cuando me ofrecí a ayudar, dijiste que lo tenías todo bajo control y que Ava apenas contribuía. Dejaste que la juzgáramos por eso. Dejaste que tu propia madre pensara que era egoísta. Como si lo hubiera llamado, el nombre de mi abuela apareció en un mensaje aparte en mi pantalla. Le puso las manos encima a Mason. Vi el final cuando Brenda me llamó. Ya no lo voy a excusar. Vi el resto del video en silencio, atónito. Doug finalmente dio un paso al frente, no para estar con mi papá como solía hacer, sino junto a Brenda. Tienes que calmarte, hombre, dijo. Empujar a tu hijo porque te da vergüenza no es lo mismo. Mi papá se giró hacia él con la voz ronca. ¿Tú también? ¿Vas a ponerte de su lado?, preguntó Doug extendiendo las manos. Yo estoy del lado de no agredir a tu propio hijo delante de la mitad de la familia. Y del lado de las matemáticas. Esos números no mienten. El video se cortó después de eso, pero los mensajes seguían llegando. El señor Lawson, el vecino, publicó en el grupo comunitario local preguntando si alguien podía ayudar a la familia Collins a acceder a sus cuentas en línea porque parece que tienen problemas con la computadora. Lo presentó como una petición educada, pero todos en el pueblo leen entre líneas. En un lugar como Clearwater Bay, la moneda más rápida no es el dinero, sino la reputación. Y mis padres acababan de recibir un golpe tremendo. De vuelta en casa de Jenny, vimos como los hilos de las redes sociales se desenredaban como un accidente de coche a cámara lenta. Al principio, la gente hacía preguntas amables, luego más agudas a medida que se filtraban más capturas de pantalla e historias a medias. Mi padre respondió a algunos comentarios, insistiendo en que la aplicación era parcial y que no mostraba cuánto nos había dado emocionalmente. Alguien respondió, no puedes pagar la luz con depósitos emocionales, Gary. Jenny se rió a carcajadas y se tapó la boca con la mano. Lo siento. Sé que esta es tu familia. Es solo que pensaron que nadie los denunciaría, ¿verdad? Me quedé mirando el teléfono,
sintiéndome a partes iguales enferma y justificada. Lo basaron todo en la idea de que nadie vería los recibos. Pensaron que la familia significaba que podían hacer lo que quisieran y que solo seguiríamos sonriendo en las fotos. Esa noche, Mason envió otro mensaje. Me quedo con una amiga unos días. Mi abuela se ofreció a venir a buscarme, pero le dije que esperara. No quiero que esté en medio del fuego cruzado. Unos minutos después, añadió, papá dijo que si me voy, te elijo a ti antes que a ellos. Le dije que elijo que no me vuelvan a empujar porque no soporta equivocarse. Le dije que podía quedarse con Jenny y conmigo si lo necesitaba. Me respondió con un simple, lo sé, y un corazón. Cuando por fin cerré los ojos en la sala de estar en penumbra de Jenny, con el zumbido de su vieja nevera de fondo, supe que esto no había terminado. Mis padres seguirían dándole vueltas, arañándose con el control que les quedaba. Todavía no habían descubierto cómo ese programita insulso de su ordenador los había delatado ante toda la familia. Pensaban que solo se trataba de un correo electrónico malicioso. Aún no se habían dado cuenta de que Homeflow seguía observando en silencio, registrando, listo para enviar el siguiente informe a las mismas bandejas de entrada que intentaban limpiar desesperadamente. Llevaban años diciéndome que la familia es lo primero. Por la mañana, aprenderían lo que se sentía cuando la verdad llegaba primero. Y no había un botón de borrar lo suficientemente grande como para que desapareciera. El domingo por la mañana, el pueblo estaba tranquilo, como siempre antes de la iglesia y los motores de los barcos, pero mi teléfono no. Estaba en la parte de atrás de la cafetería reponiendo vasos cuando empezó a sonar sin parar de nuevo. Miré el reloj. Las 8 a.m. justo a tiempo. El segundo informe de Homeflow acababa de salir. El primero había detonado dentro de la familia. Este se extendió más. Anoche, después de que Jenny se acostara, me senté en su sofá y ajusté una pequeña configuración. Destinatarios, misma lista. Frecuencia, semanal. Resumen adicional, incluir nuevos cargos por mora, sobregiros o avisos de vencimiento desde el último informe. No añadí ningún comentario. No tuve que hacerlo. El sistema simplemente hizo lo que estaba diseñado para hacer, mostrar la verdad en números. Me limpié las manos en el delantal y revisé mis mensajes. Mason había vuelto a enviar un video, esta vez con el subtítulo, dijiste a la mañana siguiente, ¿verdad? Le di al play. La imagen estaba movida, como si hubiera apoyado el teléfono contra algo en la encimera. Vi nuestra cocina, la que viví de pequeña, que ahora parecía una escena de un crimen hecha de papel. Correos impresos, facturas y extractos bancarios cubrían la mesa. Mi madre estaba de pie en medio, con el teléfono en una mano y la otra pegada a la boca mientras lloraba. No era una lágrima tenue, sino sollozos que le sacudían los hombros. Todos lo han vuelto a hacer, se lamentó. Mi grupo de estudio bíblico, las compañeras del trabajo, incluso el pastor Dan. ¿Por qué nos haría esto? De fondo, oí a mi padre gritar desde afuera. Mason acercó la cámara a la ventana. Gary estaba en el jardín delantero con la camiseta de ayer, paseándose como un animal enjaulado, con el teléfono agarrado en la mano mientras hablaba con alguien por el altavoz. No entiendo estos cargos, decía. Hacen que parezca que estamos atrasados en todo. Necesito que vengas y me ayudes a arreglar esto. Te pagaré. Solo necesito que se vaya. La voz al otro lado era la del señor Lawson. Gary, ya te lo dije. Es tu banco, tus facturas. No puedo cambiarlas. Tienes un aviso de desconexión de la luz y tu factura del agua lleva 2 meses de retraso. Tienes que llamar a las compañías, no a mí. Mi padre se pasó una mano por el pelo, mirando a su alrededor como si toda la calle estuviera mirando, lo cual, conociendo Clearwater Bay, probablemente era así. Por favor, hombre, dijo, con la voz cortante convirtiéndose en algo débil y desesperado. No sé cómo manejar estas tonterías en línea. Ava siempre lo hacía. No puedo permitir que todos piensen que no puedo cuidar de mi propia familia. Dentro, la cámara de Mason volvió a enfocar a mi madre. Estaba revisando sus correos, leyendo los asuntos en voz alta entre sollozos. Actualization detalada de Homeflow. Pago vencido. Cargo por demora aplicado. Fondos insuficientes. Transacción rechazada en. Dios mío. Soltó el teléfono como si la hubiera quemado, se agarró al borde de la mesa y empezó a llorar con más fuerza. Van a pensar que somos basura. Van a pensar que somos mentirosos. Mason colocó el teléfono con más firmeza y entró en escena. Mamá, no piensan en nada nuevo. Simplemente por fin ven lo que Ava lleva años viendo. Lo miró como si la hubiera abofeteado. Eres igual que ella. Eres una desagradecida. Después de todo lo que te hemos dado, te pones del lado de quien nos humilló. Ella no te humilló, replicó Mason. Tú sí lo hiciste cuando la humillaste por decir que no.
Vendiste su coche en su cumpleaños y lo llamaste familia. Otra notificación apareció en mi teléfono. Un correo de la abuela Evelyn, con copia a mí, a mis padres y a la tía Brenda. Ya he visto suficiente, escribió. No te enviaré más dinero para pagar tus facturas mientras compras cosas superfluas y castigas a Ava por decir la verdad. Esto es abuso financiero, Linda. Te crié mejor. Esa palabra estaba ahí, escrita a mano. Abuso. No solo un malentendido o una mala racha. Abuso. Vi a mi madre releerlo en la pantalla de Mason. Se deslizó en una silla como si sus piernas no pudieran sostenerla más, con lágrimas en los ojos. Nos está dejando de lado, susurró. Mi propia madre nos está dejando de lado por tu culpa. Mi padre entró pisando fuerte, dando un portazo tan fuerte que un montón de papeles se cayó. Bien. No la necesitamos. No necesitamos a ninguno de ellos. Lo arreglaremos nosotros mismos. Pero le temblaban las manos mientras agarraba las facturas, y se estremeció al ver los sellos rojos de deuda vencida apilados en el resumen del informe. Mason apagó el video y me envió un último mensaje. Yeterman. Les dije que me tomaría un año sabático, que buscaría un trabajo y que si estudiaba, pagaría mi propio camino. Mamá gritó. Papá dijo que estaba tirando mi futuro a la basura, pero al menos ahora será mi decisión tirarlo, no la de ellos venderlo. Después de mi turno, Mason volvió a la cafetería. Nos sentamos en nuestro rincón de siempre con 2 cafés helados humeantes sobre la mesa. La abuela me ofreció vivir con ella, dijo. Dijo que me ayudaría a decidir si ir a un colegio comunitario o a clases en línea si eso es lo que quiero. También dijo que está orgullosa de ti. Solo desearía que no tuvieras que hacerlo explotar todo para que te escucharan. Me encogí de hombros, sintiendo que algo dentro de mí se calmaba. No lo hice estallar. Simplemente dejé de mantener la calma por ellos. No iba a volver a esa casa. Aunque se disculparan, aunque intentaran arreglar las cosas, ahora sabía lo que era para ellos cuando creían que nadie más me veía. Un recurso, una contraseña andante, una cartera con sentimientos para los que no tenían tiempo. Jenny se ofreció a poner mi nombre en el contrato de arrendamiento cuando se renovara. El gerente de la cafetería insinuó un ascenso. Mi curso de programación me envió un correo electrónico sobre unas prácticas en una empresa de software local que buscaba a alguien que entendiera las aplicaciones prácticas de las herramientas financieras. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no giraba en torno a prepararme para la próxima crisis que me plantearían mis padres. Giraba en torno a las decisiones que podía tomar. Esto es lo que aprendí, entre los escombros de su imagen y el comienzo de mi propia adultez. La familia es lo primero, solo significa algo si la familia te incluye. Si alguien usa esa frase para justificar vaciar tus ahorros, vender tu propiedad o hacerte sentir culpable para que arregles los problemas que creó, eso no es amor. Eso es influencia. No le debes a nadie tu auto, tu sueldo, tu salud mental ni tus habilidades solo porque compartan tu apellido. Te debes a ti mismo una vida donde tus límites sean reales y tú no se pueda mantener. Mis padres querían que estuviera agradecido por un techo que mantenían sobre mi cabeza como una amenaza. Ahora estoy agradecido por algo completamente diferente. Una puerta principal cerrada que pago yo, una factura de wifi a mi nombre y una cuenta bancaria que no pueden tocar. Me enseñaron lo peligroso que es cuando dejas que la gente trate tus sacrificios como si fueran sus derechos. Mi venganza fue simple. Dejé de dejar que fingieran. Si estás leyendo esto y reconoces alguna parte de mi historia en tu propia vida, escúchame. No eres desagradecido por querer autonomía. No eres egoísta por proteger lo que has ganado. No te equivocas al negarte a prenderte fuego para calentar a alguien, incluso si es familia, sobre todo si es familia. La verdad es incómoda. Es un caos. A veces destruye todo lo que creías estable. Pero vivir en una mentira solo para que otros se sientan cómodos? Eso no es paz. Es solo una asfixia lenta con mejor iluminación. Deja de cargar con el peso de otros mientras les dicen a todos que no ayudas. Deja de arreglar lo que rompen mientras te culpan del desastre. Deja de creer que el sacrificio solo cuenta cuando es tuyo. Mereces una vida donde tu nombre esté a tu nombre, donde tus límites no se negocien y donde quienes dicen amarte realmente actúen como tal. Si no soportan que te defiendas, es su problema, no el tuyo. La puerta está abierta. Solo tienes que cruzarla. Y cuando lo hagas, no mires atrás para ver si por fin están orgullosos de ti. Espero ver en quién te convertirás cuando seas libre.